José Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? Encantado. Hemos hecho una rápida cronología de tres presidentes que actualmente se encuentran presos: Alberto Fujimori, Ollanta Humala y Pedro Castillo. Pedro Castillo y Alejandro Toledo. A ellos podríamos añadir a Ollanta Humala, que lo estuvo y salió de prisión, pero sigue siendo procesado. Podríamos añadir también a Pedro Pablo Kuczynski, que está siendo procesado. Y no podríamos incluir a Alan García por el simple hecho de que ya no está entre nosotros, pero también estaba siendo procesado en el momento que decidió quitarse la vida. Esto es motivo de vergüenza, esta penetración de la corrupción en nuestro país, en las altas esferas de la política. ¿Es motivo de vergüenza o es motivo de orgullo el hecho de que estos casos sean investigados, procesados y condenados en el Perú, como no ocurre en otros países? Y bueno, tiene la verdad esta moneda tiene esas dos caras, ¿no? Por un lado, el oprobio y la vergüenza internacional que significa, y también el desaliento, tanto para generaciones de jóvenes políticos como para el ciudadano de a pie, ¿no? Que vea a las autoridades a las que se les confió su voto en determinado momento terminar como terminan estos casos. Lo otro es que efectivamente no ha habido límite, no ha habido una consideración a la figura que han recibido. Quizás la única consideración sea los privilegios que dentro de todo tienen estos señores. Lo que menciona el abogado de Toledo en la nota son cosas que en un penal regular son sin duda, ya el hecho de tener un espacio para ti solo es todo un lujo, ¿no? Entonces, sí. Pero se procesa y se condena. De hecho, hace poco en la política estadounidense fue muy traumático el hecho de que a un expresidente, en el caso de Trump, se le iniciara un proceso, que fue algo que incluso en su momento se evitó para no mediar la figura presidencial en el caso de Nixon, que era un caso que tenía todos los componentes de un caso sólido penal, ¿no? Sí. Entonces, recordamos, el caso de Nixon era obstrucción a la justicia, el caso Watergate famoso, ¿no? Exacto. Y ahí el presidente Ford como que no dio una figura como un indulto precisamente, pero de algún modo lo puso a salvo, ¿no? Y en otras democracias el caso Lava Jato no ha causado el remesón que ha causado en el Perú, porque ha habido algún nivel de compañerismo, para llamarlo de alguna manera, dentro de la clase política que ha pedido que se les toque. Exactamente, cosa que no ocurrió aquí en el Perú, porque esa especie de solidaridad de casta la rompe el fujimorismo, digamos, cuando era mayoría, cuando se tenía 73 votos, y aparece el caso de Ollanta Humala y el fujimorismo aplaude en el Congreso, digamos, el inicio de las investigaciones contra Ollanta Humala y las primeras revelaciones, recuerdo, si no me equivoco, por las primeras delaciones premiadas de Jorge Barata. Sí, efectivamente, digamos, este caso además empezó en diciembre del 2015 y efectivamente los primeros desarrollos fueron aplaudidos por un sector. Tú has mencionado al fujimorismo, pero en ese congreso también habían otros partidos que aplaudieron esta medida y que luego se revirtió contra sus propios líderes. En los casos como el que has mencionado de Keiko Fujimori o incluso en el del presidente Ollanta Humala, sí hay que resaltar que son medidas, y lo hace bien la nota y lo haces tú en la introducción también, que son medidas preventivas, ¿no? Sí. Y ahí quizás es una cosa un poco más controversial, porque también en su momento los rivales de Humala, en el caso tú has mencionado el fujimorismo, y los rivales de Keiko Fujimori también aplaudieron. Yo recuerdo haber estado en un espacio público cuando se dictaron 36 meses de prisión preventiva para Keiko Fujimori, mucha gente lo aplaudió. Sin embargo, son medidas que a mí me resultan excesivas, considerando que es un caso en investigación, ¿no? Y quizás ese es el gran pendiente que esperemos el caso de Toledo empiece a revertir, que no hay a estas alturas un caso cerrado, un caso con una sentencia, ¿no? Pero es verdad que tanto en el caso de Castillo como en el caso de Toledo se cumplen los requisitos para la prisión preventiva. Toledo ha estado fugado en los Estados Unidos y Pedro Castillo fue detenido cuando estaba yendo a la Embajada de México para fugarse. O sea, es innegable que en ambos hay peligro procesal. Sin duda, y creo que eso desbarata o debilita todas estas acusaciones de juicios politizados que los simpatizantes de Toledo y de Castillo quieren presentar, ¿no? Yo estoy tratando de comparar la situación que se vive en el Perú y el único referente que me parece más o menos similar,
aunque por supuesto era por violaciones a los derechos humanos, es lo que pasó con la Junta Militar Argentina, que estuvieron presos, pues incluso presidentes de facto por esas investigaciones, ¿no? Recordadas además en esta película 1985 reciente. Sí, eso podría ser lo más parecido, efectivamente, pero nuevamente esta diferencia, las personas que ahora purgan, que están en prisión, han sido elegidas por el voto popular, ¿no? Y eso Es verdad. eso es lo más desmoralizador, si quieres, y de hecho Toledo fue elegido después de una elección, de un proceso electoral muy complicado del año 2000, después de la fuga de un presidente. Recordemos que Fujimori estuvo fugado y que además lo hizo habiendo tenido el permiso para ausentarse del país para una cumbre internacional. Sí, en Brunei. Eso es absolutamente desalentador y lo que diferencia el caso peruano, que lo hace muy, muy particular, ¿no? Pero quizás por eso Toledo es especialmente responsable, ¿no? Porque él, digamos, alcanza la presidencia enarbolando la bandera de la recuperación de la democracia y de la lucha contra la corrupción, que en ese momento, en ese año 2000, de la caída del gobierno de Fujimori con los Vladivideos, estaban a la par. Es decir, era tanto la destrucción del sistema institucional como, digamos, la corrupción que revelaban los Vladivideos. Sí, sí, sin duda. Y también digamos, creo que ha habido una responsabilidad, sin duda, la de Toledo, y creo que además lo que hizo Toledo, yo creo que todos los delitos deben ser personalizados, y el hecho que alguna persona haya trabajado o no en el gobierno de Toledo no tiene por qué hacerlo cómplice de las cosas que ha hecho él. Sí. Pero ya habían muchos indicios, de hecho, desde la candidatura de Toledo el 95, recordemos que fue un candidato que terció y que llegó a colocar una bancada reducida en alianza con José Barba y un partido pequeño en la Coordinadora Democrática. Ya habían muchos indicios de muchas de las cosas que ahora son, digamos, ya consensuales y conocidas, que era esta tendencia a la mentira y al favorecimiento o al desviar o choquear la realidad para su beneficio, básicamente, ¿no? Y entonces ahí sí, digamos, creo que las condiciones políticas de determinado momento hacen que muchas veces estas cosas como que las pasemos por agua tibia, pero de hecho el caso de no reconocer a una hija, que el 2001 fue de alguna manera no tan severamente juzgado, hoy sería algo que sería inadmisible, ¿no? O sea, hay muchos casos de futbolistas, por ejemplo, que están en una situación así y que tienen muchísima censura, ¿no? Entonces, ahora cosas así ya no serían toleradas, pues, espero que no, bueno, al menos. La pregunta, digamos, sería, nuestros políticos, nuestros presidentes, estos presidentes, los que se han visto involucrados en el caso Lavallato o los presidentes anteriores a ellos, ¿llegan corruptos al poder o es que el sistema, el propio poder y la forma en que se administra el poder político en el Perú los corrompe? Mira, creo que ahí hay un poco más de lo primero, ¿no? Yo creo que hay una tendencia, sin duda, y creo que cada caso es distinto, y el caso de Toledo tiene la particularidad en la que él parece haber sido él mismo el que negoció para su propio beneficio. No se conoce una red, digamos, ¿no? A diferencia, por ejemplo, no sé, pues de Montesinos, que tenía unas redes claramente diseminadas en toda la administración pública. Pero yo te diría que el modo de ejercer en el Perú, en el que se le da una suerte de inmunidad al líder momentáneo, pues sí hace un poco más difícil la rendición de cuentas, ¿no? Entonces, cuando alguien se hace o se termina de consolidar o crea su propio vehículo electoral, pues se hace básicamente incuestionable, ¿no? Eso es algo que causa mucho daño. O sea, no creas instituciones, sino son proyectos personales que de hecho terminan feneciendo cuando estas personas caen en desgracia, ¿no? Toledo, de hecho, el año 2016 sacó 1.3%, ¿no? Entonces... Sí, no, él dejó la presidencia y no se preocupó por formar bancada, por construir un partido. Era básicamente esos 5 años de poder y suficiente. Pero cuando lo ejerció hubo un grupo de ayayeros que justificaba todo, ¿no? Entonces eso creo que es algo que le hace mucho daño a la política en su conjunto, que le hizo daño a cada una de las presidencias que hemos tenido, esta falta de rendición de cuentas, ¿no? En el caso más reciente de Pedro Castillo, no hubo nunca un contrapeso que pudiera revisar o cuestionar alguna de las cosas que él hacía, ¿no? De acuerdo, eso es
justicia selectiva, justicia politizada, es decir, a mis enemigos políticos hay que investigarlos y meterlos presos, pero a mis aliados hay que justificarlos, hay que hacer, digamos, todo lo posible porque evadan la justicia recurriendo a los recovecos jurídicos y políticos necesarios. ¿Cuánto daño le está haciendo ese tipo de comportamiento a la lucha contra la corrupción en nuestro país? Muchísimo daño, ¿no? Yo creo que eso, de hecho, tú mencionas, claro, la justicia o el ejercicio del control político politizado, pero a la vez estamos paralelamente con una justicia que, a diferencia de los 90, por lo menos de manera formal y a pesar de todas las cosas por mejorar que hay, es plenamente autónoma, ¿no? Entonces, pero en el ámbito político, por ejemplo, las investigaciones que se hacen desde el Parlamento tienen mucho de esto, tienen mucho de querer acogotar al adversario. De hecho, por ejemplo, en el caso de Pedro Cateriano, habiendo sido ministro de Defensa y primer ministro, ha sido reiteradamente expuesto a investigaciones por parte del Parlamento que suelen ser desestimadas o que de alguna manera tienen desde la Fiscalía una revisión o una digamos, la tiran por tierra porque no tienen ningún sustento, ¿no? Entonces, eso sí sigue dándose, ¿no? Y eso sí, yo creo que harían bien los actores políticos en dejar este cuestionamiento, dejar que la Fiscalía haga su trabajo. Los propios operadores judiciales harían bien en llevar también un comportamiento incuestionable, porque recordemos que el caso de los cuellos blancos es precisamente corrupción judicial, o recordemos que el Consejo Nacional de la Magistratura en su momento era un organismo penetrado por la corrupción. Totalmente. Y que, sin embargo, era el que delegaba o el que designaba jueces y fiscales, ¿no? Entiendo por lo que estás diciendo entonces que tú votarías porque el ministro de Defensa Maurate ya no sea ministro de Defensa, que está durando mucho en el cargo. Mira, yo creo que, bueno, es ministro de Justicia, pero yo creo que no creo que sea una adición tan afortunada, ¿no? Yo creo que le abre un flanco, digamos, mira, a estas alturas, 3 o 4 días en el cargo y la principal información que sale sobre Maurate son los cuestionamientos que presenta, ¿no? Ahora, el caso de Toledo quizás sea el más sano, lógico de todos. ¿En qué sentido? En el sentido de que Toledo alcanza la presidencia con un respaldo pues, muy importante de la ciudadanía en su momento y va traicionando esa confianza de la ciudadanía como presidente por su frivolidad, por llegar tarde, por las barbaridades que decía, y posteriormente cuando deja la presidencia porque se van revelando estas corruptelas que se cifran entre los 30, 35, 25 millones de dólares. Es además la coima más alta que se ha registrado en todos los casos de Lavallato, ¿no? Y Toledo ahora es un personaje que se ha quedado solo. Es un personaje que no tiene respaldo más allá de las 15 personas que fueron con Doris Sánchez a recibirlo el día que fue extraditado. 15 personas de las que seguramente muchas de ellas son parte de una portátil, o sea, fueron financiadas para que estuvieran ahí. Eso es más comprensible que el comportamiento de los seguidores de otras figuras políticas que les perdonan todo. Es decir, se revela sistemáticamente comportamientos indebidos, corruptelas, y hay respaldo a estas figuras. Es paradójico, ¿no? Yo creo que eso tiene que ver con, si quieres, con las místicas que se arma, por muy pervertidas que puedan ser, que se armen en torno a estas figuras, ¿no? De hecho, en algunas figuras siempre el gran caballito de batalla es no se le ha comprobado nada, ¿no? En esa medida, a Toledo, digamos, como que se le hubiera... Sí, la presunción de inocencia siempre es muy útil, ¿no? Exacto, digamos, ¿no? Pero claro, en el camino terminas efectivamente apañando muchos comportamientos que creo que no le hacen bien a los propios partidos que estas personas lideran, ¿no? Hay quizás otro caso algo que ayuda en el caso de Toledo es que el tiempo ya es más largo, entonces ya como que las cosas te dan, si quieres, un poco más de frialdad, ¿no? Menos, esta controversia es menor. Bueno, pero el caso de Alberto Fujimori es más largo todavía. Claro, pero en el caso de Fujimori siempre hay esta cuestión de no se le ha comprobado nada y lo que se ha acusado, y te digo lo que dicen sus simpatizantes, ¿no? Ya. Bueno, claro, los simpatizantes de Fujimori siempre te dicen no se le ha comprobado nada por estas cosas, pero él está condenado por violaciones a derechos humanos y en un caso de corrupción admitido por él, en el caso de la
¿no? No solo, no uno, muchos. El caso también de la CTS de Montesinos, en todos esos casos se allanó para que no hubiera Exacto. proceso. Él se ha allanado y entonces cuando en ese allanamiento tus simpatizantes dicen, no, se allanó para que no hagan circo. O sea, siempre hay una justificación, es lo que te quiero decir, ¿no? Entonces, Sí, de acuerdo. esto es lo que, digamos, quizás en el caso de Toledo es un poco más, quizás un caso en el futuro similar al que ahora vemos de Toledo termine siendo el de Vizcarra, ¿no? Vizcarra, no por, bueno, hay cosas de su presidencia que todavía no se saben, pero habiendo sido gobernador regional había un caso relativamente sólido y claro que todavía está en investigación, pero él ha tenido un comportamiento similar de pelearse con casi todos sus colaboradores, entonces ahí quizás también termine quedando solo, ¿no? Ahora, bueno, no lo sé, porque tuvo mucho respaldo en las últimas elecciones, a pesar de lo que dices, ¿no? Fue el congresista más votado, Vizcarra. Y yo creo que tiene cartas presidenciales. Más popular, ¿no? Ya ha sido el presidente más popular. Y creo que tiene cartas todavía, si es que logra levantar la inhabilitación que tiene para ser un contendiente en las próximas elecciones del 2026. Bueno, vamos a ver eso. En todo caso, quería terminar hablando del Frente Internacional, José Carlos, que tiene que ver con esta actitud de Andrés Manuel López Obrador, que no quiere darle la presidencia de la Alianza del Pacífico a Dina Boluarte. ¿Cómo estás viendo tú el digamos, entorno regional? ¿Se ha suavizado algo? ¿Sigue, digamos, la dureza en contra del gobierno de Dina Boluarte, una dureza además tendenciosa que trata de victimizar a Pedro Castillo? Pues yo creo que en el Frente Internacional el principal problema son las acusaciones por violaciones a derechos humanos, ¿no? Yo creo que eso es el gran pasivo y creo que el gobierno haría bien en mostrar, porque claro, lo que oficialmente ha hecho el gobierno es que todo debería judicializarse. El tema es que la justicia en este país son procesos muy largos y las víctimas o los familiares de los deudos están ahí. Y hay casos absolutamente escandalosos como el de Rosalino Flores en Cusco, y no parecía ser ninguno de estos revoltosos que las autoridades quieren presentar, era simplemente un manifestante. Y había o hay el ejercicio de la represión que, por lo menos por las imágenes, parece abusivo y claramente criminal. Entonces, todas estas cosas, creo que eso, más que las acusaciones que además son interesadas de Petro, de López Obrador o incluso algunos otros gestos de otras presidencias, pues creo que terminan siendo, digamos, parte como que se entiende por quién es el mensajero, se entiende hacia dónde apunta. Los casos de derechos humanos son más bien, creo yo, más problemáticos, ¿no? De acuerdo, José Carlos, muchísimas gracias por tu participación en Al Vuelo. Ha sido un gusto poder conversar sobre estos temas que me parece que son cada vez más actuales. Encantado, muchas gracias.